para el manejo del dolor en cirugía de escoliosis. Sé que para los padres es de gran preocupación cómo va a ser el posoperatorio, qué tan fuerte va a ser el dolor y cómo va a ser manejado. Vale, gracias. De este modo, entonces, aunque las cosas que voy a decir suenan un poquito técnicas y están preparadas también para un público médico, lo voy a hacer lo más claro para ustedes. Dentro de la introducción quiero hablarles de unos puntos muy importantes que son la base de todo el programa de manejo del dolor. Lo primero es tener en cuenta que usualmente el tipo de corrección que se hace es una artrodesis posterior, como ya no lo mostró nuestro fellow que previamente dio la charla. ¿Por qué es importante? Porque previene la deformidad y nos va a mantener la función pulmonar posterior. Sabemos que sí, el dolor posoperatorio puede llegar a ser intenso, dado que la disección, es decir, la manera que tiene que llegar el cirujano a abordar la columna, implica separar músculos, tendones, para poder exponer muy bien toda la parte ósea y hacer los anclajes como nos mostraban previamente. Eso implica que es un daño, es una injuria que le hacemos al cuerpo, pero pues estamos en un punto donde sabemos que es necesario. Obviamente no es una incisión pequeña, es una incisión muy grande, larga, muchas veces se empieza desde la parte cervical hasta la parte sacra incluso, de acuerdo a la deformidad que tenga cada paciente. ¿Qué hace que tengamos mejores manejos del dolor posterior? Los protocolos. Los protocolos son pasos muy claramente establecidos que nos permiten decir qué vamos a hacer en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. El manejo del dolor no empieza cuando el paciente está operado, el manejo del dolor empieza desde antes. Hay un tipo de protocolos que se llaman los protocolos ERAS, que traducen que es como la cirugía de rápida mejoría para facilitar la recuperación. Dentro del abordaje del manejo del dolor de nuestros pacientes es imprescindible el uso de una familia de medicamentos muy particular que son los opioides. Para acercarlos un poco más a que sepan a qué grupo de fármacos me refiero, voy a hablar de la morfina. La morfina la tenemos como un medicamento que se usa en cáncer. No, realmente nosotros los anestesiólogos la usamos muy frecuentemente en cirugía y algunos otros primos de esta misma molécula. Sin embargo, con solo este analgésico nos quedamos cortos para tener un adecuado manejo del dolor, por eso usamos otro tipo de medicamentos. Y usar ese otro tipo de medicamentos es lo que conocemos como analgesia multimodal, es decir, utilizamos las distintas vías y mecanismos analgésicos para que por distintos puntos podamos controlar de la mejor manera el dolor. Hablando un poquito de esos protocolos ERAS, ¿qué nos permiten? Los protocolos ERAS facilitan la rápida recuperación, están involucrados dentro del manejo analgésico multimodal y para beneficio de nuestros pacientes una rápida recuperación y una adecuada satisfacción de su proceso quirúrgico. Y adiciono, sin aumentar riesgos ni complicaciones. Nuestro punto más importante, tener un adecuado control del dolor con reducción de los efectos adversos basado en una combinación de fármacos. Llamamos nosotros efectos adversos cuando el paciente se queja de náuseas, de mareo, de vómito, de un poquito de somnolencia. Para nosotros a veces es imposible minimizar esos riesgos, pero trataremos de que sean los menores posibles. Aquí hablo de algunos estudios, no les voy a dar mayores explicaciones, pero los estudios que se han hecho es buscando en distintos hospitales que realizan este mismo tipo de intervenciones cuando han utilizado este tipo de estrategia de cirugía mejorada para una rápida recuperación, se han dado cuenta que los pacientes rápidamente al siguiente día se están sentando, toleran la vía oral, empiezan a deambular
y empiezan su proceso de rehabilitación. Se les van retirando todos los monitoreos que les colocamos dentro de la cirugía y hasta incluso tienen la posibilidad que al tercer día posquirúrgico se puedan estar yendo a su hogar. Este es el ejemplo de un protocolo que realizan en una institución, no nosotros. Sin embargo, ¿qué es importante? Esto, el asesoramiento preoperatorio del paciente, que se puede hacer desde la consulta de anestesiología, donde al paciente se le explica cómo va a ser la anestesia, que es una anestesia general. La anestesia general implica que el paciente es un estado de inconsciencia profundo, el paciente no oye, no siente, no le duele y no recuerda nada. Se le explica cuáles van a ser las expectativas respecto del manejo del dolor y cómo debe asumirlas. Es importante también el manejo de las emociones para que el paciente se reduzca en la medida de lo posible la ansiedad y sepa a qué tiene que apuntar. Entonces, ¿qué nos da esto? Satisfacción, movilización temprana. Para el preoperatorio, importante. 1. Ajuste de expectativas, evaluación previa. ¿Por qué hablo de evaluación previa? Porque hay algunos pacientes que por la deformidad misma ya pueden estar cursando con un dolor que no está relacionado con la cirugía, sino relacionado con su propia deformidad en la columna. Entonces, en esos casos, cuando ya se detecta que hay un dolor previo, sería importante que estos pacientes asistan a una consulta de clínica del dolor, que es distinta de la de anestesia, para iniciar alguna clase de manejo si el especialista lo ve pertinente. ¿Qué otras cosas más? Se pueden iniciar fármacos tipo gabapentina, que es un fármaco que actúa a nivel de receptores cerebrales, cuya función es reducir la posibilidad que en un futuro terminemos en un dolor crónico, pero asimismo en la parte intra y posoperatoria inmediata reduce el consumo del medicamento opioide que se le va a dejar al paciente con unos niveles de intensidad del dolor realmente muy bajos. Entonces, eso es la primera estrategia, uso de neuromoduladores tipo gabapentina. Para el intraoperatorio, que también se llamaría como día cero, tenemos 1. Esta parte es importante, que es la parte de la anestesia general, para facilitar el neuromonitoreo que nos explicaba el doctor Forero. Los anestesiólogos usamos técnicas de anestesia intravenosa. Los fármacos usuales son propofol y remifentanil. Ese remifentanil es su otra clase de opioide que controla el dolor en ese momento durante toda la realización del procedimiento quirúrgico. Pero adicionalmente nosotros tenemos que colocar otros opioides, morfina, hidromorfona, para que una vez termine el procedimiento quirúrgico, el paciente ya tenga analgesia, porque desafortunadamente el tiempo de analgesia del remifentanil es por pocos minutos. ¿Qué quiero decir? Se coloca en infusión continua y mientras se está colocando, pues funciona, pero una vez que se para la infusión, a los 10 minutos ya no hay efecto, aproximadamente, ¿no? Otra estrategia, el paracetamol, que es el mismo acetaminofén, pero es una presentación endovenosa, o sea, nos la colocan a través de la vena, todos los líquidos que nos están colocando por los accesos venosos. Dosis 15 miligramos por kilo y hasta máximo 1 gramo. Esa es una de las estrategias porque este es un medicamento que actúa a nivel de cerebral y de otros que se llaman las COX-3, que permite disminuir también la sensibilización. Los AINES, o sea, los analgésicos antiinflamatorios. El más conocido entre nosotros es el ibuprofeno y el diclofenaco. En cirugía está bien aceptado y tiene un buen perfil de seguridad el ketorolaco, que se puede adicionar en siguientes dosis durante el primer día posquirúrgico. Y ahorradores de opioide. Este es otro fármaco que también es anestésico, se llama ketamina. Tiene utilidad también en pacientes que ya tengan dolor previo o que tengan tolerancia a los opioides, si ya han sido usuarios de este tipo de fármacos. Literatura además, solo para demostrar que ya existen estudios muy amplios, aleatorizados, controlados, que tienen un buen grado de evidencia de que la estrategia combinada nos va a garantizar el mejor resultado posible. Ahora, esquema analgésico como tal. Entonces, ya hablamos de lo que hicimos dentro de cirugía,
ya utilizamos opioide intravenoso de larga duración, el analgésico antiinflamatorio, el paracetamol y la ketamina. Para el posoperatorio, ¿qué nos espera? Entonces, seguimos usando el opioide intravenoso. En la mayoría de hospitales, en el Instituto Roosevelt y seguramente aquí en la Fundación Santa Fe sé que lo hacen, es el uso de la PCA. La PCA es la analgesia controlada por el paciente. Es un dispositivo que programamos los anestesiólogos y se lo dejamos a disposición del paciente para que dispare cuantas veces considere necesario acorde a la intensidad del dolor, porque esta es particular para cada quien. No es lo mismo el dolor que siente el niño de la habitación de acá que el que siente la habitación de allá, así haya sido sometido al mismo tipo de intervención. 2. Continuamos con el uso del paracetamol intravenoso, continuamos con el uso de la gabapentina, continuamos con el uso del ketorolaco y tenemos que incentivar la movilización temprana. La movilización temprana ayuda a que el paciente sufra de menos estreñimiento, inicie una activación rápida de sus músculos y facilite todo el proceso de recuperación. Para el siguiente día, para el segundo día postoperatorio, hacemos una rotación seguramente de ese analgésico opioide que iba por vena y lo pasamos a una vía oral. Es mucho más fácil dar medicamentos vía oral que seguir administrándolos vía intravenosa. Si la intensidad del dolor del paciente lo justifica, pues colocaremos rescates si son necesarios vía intravenosa, pues porque su acción es mucho más rápida. Continuamos el acetaminofén, que ya lo dejamos de colocar vía intravenosa, lo pasamos a la vía oral, sea en tabletas o sea en suspensión, de acuerdo a la edad del paciente. Y seguramente ya no necesitaremos más dosis del ketorolaco que hablábamos antes, sino podemos empezar a utilizar el ibuprofeno oral. Continuamos con la gabapentina y rápidamente podemos hacer uso de, siempre se están haciendo uso de otros medicamentos complementarios. No son analgésicos, pero facilitan un mejor confort para el paciente. Disminuyen las náuseas, disminuyen el mareo, entre estos el ondansetron, protegen la parte gástrica del paciente, como el omeprazol. Y para los pacientes que son más sensibles y que pueden llegar a desarrollar estreñimiento, uno de estos es el polietilenglicol. Pudiera usarse también el bisacodilo. Para el día 3 tenemos que hacer una rotación del opioide potente, que ya estábamos dando vía oral, a un opioide de menos potencia, porque ya esperamos que los niveles de intensidad del dolor del paciente sean mínimos y se siguen utilizando los demás fármacos. Importante, debemos hacer retiro de línea arterial, eso se hace en el primer día postoperatorio, la sonda urinaria y empezamos rápidamente la movilización. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y para la casa qué? Porque esa es la otra preocupación, el paciente perfecto aquí mientras está hospitalizado y en su casa. En la mayoría de los casos se van con ibuprofeno por un par de días más, tampoco hay que abusar de este analgésico, acetaminofén y si es el caso continúan con el opioide oral, bien sea tramadol o bien sea hidrocodona, que son moléculas bastante seguras. Intervenciones que no se recomiendan. Ustedes se pueden, de pronto alguien curioso empieza a leer en la literatura, ay, pero ¿por qué no le pusieron esto? Porque ya hay estudios que dicen que ese tipo de intervenciones no han mostrado el suficiente grado de evidencia que diga que voy a someter a mi paciente o a mi grupo de pacientes a esta intervención si no voy a encontrar el beneficio adecuado. Conclusiones, entonces, los protocolos ERAS permiten una atención segura para los pacientes, les dan un importante grado de satisfacción, disminuyen la estancia hospitalaria y asimismo eso reduce costos de la atención sin cambios en admisiones, o sea que el paciente tenga que reingresar otra vez después de su procedimiento quirúrgico o que se presenten complicaciones. El manejo multimodal estandarizado, o sea, cosas que siempre se cumplen, que siempre se hacen para todos los pacientes, permiten un muy buen control del dolor y estos tipos de protocolos cuando se hacen detallados, estandarizados y son reproducibles para todo el mundo, pues los podemos colocar aquí en la Fundación Santa Fe, en el Instituto Roosevelt o en cualquier hospital del mundo. Y a largo plazo eso se traduce en menor consumo de opioides, que el punto importante es promover
una rápida recuperación. Muchas gracias.